Entonces, les traje un listado que voy a ir desglosándolo poquito a poco sobre las necesidades del paciente al final de la vida. Le hace del paciente y la familia, porque hay cosas en las que vamos a implicar a la familia. Este listado de necesidades lo escribió este autor que se llama David Kessler, que no he podido averiguar bien cuál es su profesión. Algunas personas me dicen que es enfermero o de pronto trabajador social, pero fue uno de los discípulos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Inclusive fue la persona que acompañó en el lecho de muerte a la doctora Kubler-Ross y fue coautor de 2 de sus libros. Entonces, él ya es un autor importante y es conferencista internacional, David Kessler, sobre temas del final de la vida y sobre la muerte y sobre el duelo, obviamente. Entonces él hizo un listado que yo lo traduje un poquito libremente y que quería compartir con ustedes en esta conferencia. La primera necesidad sería la de ser tratado como un ser humano. Eso parece obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio, porque nos tocaría comenzar a pensar qué implica ser humano. Y entonces, si nos ponemos a pensar qué implica ser humano, entonces, ¿qué necesidades de verdad tiene un ser humano para ser tratado? De ahí se derivan todas las demás que vienen en adelante. Un ser humano necesita respeto, dignidad, cosas que hablaba el padre hace un ratico, cosas que mencionaba el doctor Celis más temprano también. Entonces, no es tan a la ligera que pone David Kessler desde el comienzo la necesidad de ser tratado como un ser humano, ni como una cosa, ni como algo, ni con nada, sino como un ser humano, con todo lo que eso implica, desde el punto de vista físico, psicológico, emocional e incluso espiritual. Por eso aquí en la Fundación CAE, siempre que hacemos estas conferencias, invitamos a una persona experto en temas espirituales, que casi siempre es un sacerdote. Asumiendo que la inmensa mayoría de los colombianos somos cristianos o católicos, ¿cierto? Pero cualquier día nos va a tocar invitar, doctor Celis, a algún budista o a algún musulmán, porque la comunidad musulmana está creciendo mucho aquí en Colombia, la comunidad budista también y de otras religiones. Bueno, el segundo sería la necesidad de mantener un sentido de esperanza, aunque ésta pueda ser cambiante. O sea, la idea es que al paciente siempre se le debe dar alguna esperanza. Pero entonces hay que aclarar que la esperanza debe ser realista. Uno, aún en el lecho de muerte, puede tener esperanzas, pero estas esperanzas tienen que ser realistas. Lo que yo creo que es injusto es decirle a alguien, mira, tú vas a vivir y te vas a poner bien cuando está boqueando. Eso no sería justo con esa persona, porque le estamos mintiendo. Pero sí le podemos dar la esperanza de tener una muerte digna. Le podemos dar la esperanza de que no le duela. Le podemos dar la esperanza de que esto que está pasando tenga un sentido para su vida, un sentido filosófico, un sentido espiritual, como ya hemos hablado. Entonces, esa esperanza puede ser cambiante incluso. Uno puede cambiarle de esperanza de un día para otro, de acuerdo a la realidad nueva que está cambiando también. La otra es la necesidad de expresar sentimientos y emociones acerca de la muerte a su propia manera. O sea, el paciente, y aquí abarco también a la familia también tiene el derecho de expresar sus sentimientos, sus emociones y sus creencias con respecto a la muerte y cómo la vivencian cada uno de manera particular. Cada ser humano vivencia la muerte de manera diferente y tiene unos sentimientos, unas creencias, unas ilusiones y unas emociones independientes de todos los demás. Entonces, el paciente y la familia tienen derecho a poder expresar eso, decírselo a su médico, decirle a sus familiares, mire, yo estoy pensando en mi muerte de esta manera. A veces la gente tiene la tendencia de no hablar de la muerte, ¿no? Y entonces la muerte es tema tabú. Lo curioso es que la mayoría de los temas tabú que tenemos en la sociedad, y no solo esta, en cualquier sociedad, la mayoría de los temas tabú es lo que todo el mundo hace. Tema tabú, el sexo. Y todo el mundo tiene sexo. Tema tabú, la muerte. Y todo el mundo se va a morir. Entonces es muy llamativo, ¿cierto? Que los temas tabú es lo que normalmente todo el mundo hace, o a todo el mundo le va a pasar. Entonces,
tenemos que sacarnos de la idea, de la cabeza, perdón, la idea de que la muerte sea un tema tabú. Hay que poder hablar de la muerte con el individuo, con el familiar, con nuestro papá, con nuestro abuelo, cuando se está muriendo. Y no pasa nada. Al contrario, produce mucho alivio. Una de las cosas que me dice a mí la experiencia mía, personal y profesional, y la de las personas que he leído y los autores que he leído, es que poder hablar de las cosas genera tranquilidad. Y lo contrario, guardarse los sentimientos, no poder decir lo que está pasando y expresar lo que estoy sintiendo, produce sufrimiento. No hay nada peor que tener algo que quiere salir y uno aguantando para que no salga, ¿no? Con el nudo en la garganta y el dolor en el pecho, no poder decir las cosas. Porque la gente le tiene miedo a expresar los sentimientos. Entonces, uno de los objetivos, y hace parte de la educación, y es que hay que educar a la gente. ¿En qué sentido? Decirle, tiene derecho a expresar sus sentimientos. Yo le digo a las personas que pierden un bebé, por ejemplo, les digo, no se encierre en el baño a llorar. Lloren juntos, diga, estoy triste, y usted, el familiar, el papá, la mamá, el esposo, recíbale la tristeza, dígale, claro, mijita, claro que tienes que estar triste, es que lo loco sería no estar triste, ¿cierto? Bueno, entonces eso es muy importante. La otra necesidad es la de participar en la toma de decisiones sobre su propio cuidado. Esto es increíble, pero todos los días nos toca luchar contra la idea de que al paciente no se le puede decir nada, ¿no? Todos los días nos toca decirle a las familias, no, es que su mamá tiene derecho a enterarse de qué diagnóstico, qué tratamientos tiene y qué expectativas de vida tiene. Inclusive ya es ley de la República, los derechos de los pacientes, y dentro de los derechos de los pacientes está el derecho a la adecuada información. Además, la información, ¿a quién le pertenece? Al enfermo. Los médicos solo somos el mensajero. Los médicos nos enteramos y le pasamos la información al paciente. Y el paciente tiene que estar plena, obviamente un paciente que esté consciente, alerta en su función mental. Ahora, incluso si hay alguna dificultad, si el paciente tiene demencia, por ejemplo, que nos van a hablar de eso ahora más adelante, es probable que aún a pesar de la demencia, si está en estados iniciales, pueda el paciente participar también en la toma de sus decisiones. Los niños, no, que a los niños hay que protegerlos. No, a veces es importante que el niño también sepa, el niño también tiene derecho a hacer su duelo de su enfermedad y de su muerte. Entonces también hay que hacerlos partícipes de las decisiones. Hay en este hospital un listado, un documento que se llama la voluntad anticipada, que consiste que cualquier persona que vaya a ser hospitalizado aquí llena un formulario en donde dice qué desea y qué no desea que le hagan en caso de que entre en un estado terminal o que no pueda decidir por su vida. Por ejemplo, no quiero que me ingresen a la unidad de cuidado intensivo, o no quiero que me intuben, cosas así por el estilo, ¿no? Un paciente testigo de Jehová seguramente pondría, no quiero que me hagan transfusiones de sangre, y está en todo su derecho y tenemos que respetárselo, ¿no? Esa es la famosa autonomía de la que tanto se habla. La necesidad de ser cuidado por personas compasivas, sensitivas y que conozcan lo que están haciendo. O sea, ahí hay dos temas, ¿no? La necesidad y el derecho que tenemos o que tienen los enfermos a que quienes los cuidan sean personas cálidas, humanas, ¿no? Pero que sepan de lo que están haciendo. O sea, si contratamos una enfermera es porque la enfermera sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que venimos a los hospitales, porque tenemos la ilusión, y es una ilusión válida y cierta, de que los médicos son compasivos, son sensitivos y además saben mucho de qué es lo que hay que hacer en caso de una enfermedad o de una complicación. La necesidad de continuar los cuidados médicos, aunque cambie el objetivo de curar a generar confort.